Valdivieso Jiménez, psiquiatra del Hospital de Emergencias Vía El Salvador, invitado por la red Salud Abancay, Dirección Regional de Salud, Apurímac, del Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor Glauco. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de poder hablar acerca de este tema muy necesario e importante que es de depresión. Sí, entonces, ¿ya puedo compartir mi pantalla? Sí, doctor. Ok, ¿me confirman por favor si es que se puede ver? Sí, doctor. Ok. Muy bien. ¿Cómo están todos? Que tengan un buen día. Yo soy el doctor Glauco Valdivieso. Soy médico psiquiatra y trabajo en la unidad de salud mental del Hospital de Emergencias Villa El Salvador. El tema que vamos a hablar hoy día es acerca de depresión desde distintos enfoques, pero sobre todo al campo clínico, que es lo que nos interesa, y de cómo es que esto se presenta clínicamente. Y vamos a hablar también acerca de neurobiología y también su tratamiento. Sí, bueno, creo que es importante comenzar como toda presentación acerca de conceptos generales para poder tener una visión más amplia del tema, ¿no? Y hablar de depresión, bueno, muchos de nosotros hemos empleado este término, depresión, para referirnos al estado emocional en el que nos sentimos en un momento determinado. Hemos escuchado todo el tiempo hablar a las personas cuando refieren sentirse deprimidas o hemos tenido también familiares que han referido a estar deprimidos. Pero ¿a qué nos referimos con este término? Cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno que afecta principalmente el estado del ánimo. Y hablar del estado del ánimo no solamente involucra el cómo uno se siente o cuáles los afectos que uno está teniendo en un determinado momento o como una reacción frente a una circunstancia en especial, sino porque el estado del ánimo también involucra a otras áreas mentales y no solamente se circunscribe en el estado del ánimo. Y es por eso que la depresión se caracteriza principalmente por un ánimo bajo, la tristeza, y también por la disminución de las ganas para realizar las actividades habituales. Así también esto trae consigo una pérdida del interés, ¿no? Entonces estas son las características básicas, principales de la depresión. Pero el por qué la depresión es un trastorno, eso también es algo importante. Es un trastorno porque, bueno, en salud mental no se habla de enfermedades, sino se habla de condiciones o de trastornos porque hay diferentes factores que hacen que una persona tenga una mayor propensión para desarrollar una condición en especial. Pero el funcionamiento de la persona cuando se ve alterado, es decir, cuando se alteran las relaciones sociales, la familia, el trabajo, ¿no? La productividad en el trabajo, los estudios, todo esto quiere decir que ya está afectándose el funcionamiento de la persona. Y es ahí donde la depresión, bueno, pasa a ser un trastorno que afecta las diferentes áreas vitales de la persona. Bueno, hablemos un poco de epidemiología. En el 2015, la depresión fue considerada la tercera causa de muerte más frecuente a nivel mundial. En Estados Unidos, el 30%, se determinó que el 30% de riesgo de padecer depresión a lo largo de la vida aparecía en la población. La depresión aparece más prevalentemente en la población general como en la atención primaria. Se estima que la prevalencia de estos trastornos en la población general es del 5% y hay un riesgo a lo largo de la vida de un 9%, es decir, que está latente y la persona está expuesta a poder desarrollarlo en diferentes momentos de la vida. En cuanto a la atención primaria,
el 10 al 20% de pacientes padecen un trastorno afectivo. Y cuando hablamos de trastornos afectivos, no solamente hablamos de la depresión, sino también un trastorno bipolar o distimia, entre otras clasificaciones de los trastornos del ánimo. Pero esto se ve muy comúnmente en la atención primaria. Y en hospitalizados se ve un 15%, ¿no?, que padecen un trastorno depresivo, no necesariamente en unidades de salud mental, sino también en hospitalizaciones de diferentes áreas en un hospital. La depresión aparece más prevalentemente en estratos económicos bajos, ¿no?, porque la pobreza o la baja disponibilidad de recursos económicos hace más propenso a que haya una exposición a mayor violencia, mayor exposición al consumo de drogas, abusos y entre diferentes factores psicosociales que son un factor directo de depresión, sobre todo por la dificultad en la adaptación a un contexto adverso. La edad media en la que aparece la depresión es los 40 años, ¿no? Es decir, que la depresión no necesariamente aparece en la adolescencia, como en muchos casos se piensa, sino que la depresión, por el mismo hecho de ser episódica y que aparece secundariamente a eventos psicosociales y factores biológicos como un conjunto, puede aparecer en un promedio de edad de los 40 años. Es mucho más frecuente en mujeres que en los varones, siendo una relación de 2 a 3 mujeres por cada un varón, y en los varones aparece un 3% y en mujeres un 5 a 10%. Y también en etapas vitales de las mujeres puede aparecer depresión en el posparto y en etapas premenstruales. Bueno, en cuanto a trabajadores de salud, se vieron muchos estudios que en el 2020, a partir de la pandemia del COVID-19, se estudió que la prevalencia de la depresión en una severidad moderada aparecía en un 21.7% en aquellos que estaban expuestos a estas condiciones adversas de enfrentarse a algo desconocido como la pandemia que en ese entonces pues no había una vacuna y no había muchas luces de cómo es que iba a ser el tratamiento, había muchas muertes y había mucho miedo de la exposición a este virus. Entonces, aparecían casos de depresión moderada en un 21.7%, así como también de un 22.1% para trastornos de ansiedad y en un 21.5% para trastorno de estrés postraumático, sobre todo en aquellas personas que estaban expuestas a fallecimientos de personas queridas o a internamientos, haber estado en unidad de cuidados intensivos, entre otras cosas que aparecieron de manera muy abrupta en ese periodo. Pero también se estudia hoy por hoy los efectos que está dejando el COVID, tanto como una condición de adaptación psicosocial como también una enfermedad que uno haya tenido y haya dejado secuelas físicas y también mentales. Es por eso que se han estudiado que aparecen síntomas depresivos en aquellos que han estado infectados por SARS-CoV-2 y que se ha visto que estos síntomas depresivos aparecen o están latentes luego de 2 semanas de haberse infectado en un 11 a un 28%. Y también se ha visto que después del alta, a los 6.5 meses después de haber estado infectado, aparece en un 27% depresión moderada y en un 5% depresión severa, ¿no? Entonces, tanto los problemas de ansiedad y de depresión tienen un lugar importante como parte de lo que hoy por hoy se conoce como síndrome post-COVID. Bueno, siempre que hablo de depresión trato de hablar un poco de cifras y también de estos cuadros que son muy importantes para conocer a grandes rasgos cómo está la situación de salud mental en el Perú. A propósito de que recientemente ha salido un artículo periodístico
de cómo está la salud mental en nuestro país, es necesario ir tomando cartas en el asunto y concientizarnos cada vez más de la importancia que es hablar de salud mental y tener estos espacios de interacción acerca de estos problemas. Este cuadro trata de resumir cuál es la situación de la salud mental en el Perú, sobre todo valiéndonos de lo que es la carga de enfermedad y de cómo la carga de la enfermedad afecta el funcionamiento y genera discapacidad en las personas. Y es por eso que las enfermedades neuropsiquiátricas ocupan el primer lugar de las condiciones de salud que generan estos problemas. Tenemos también que la depresión unipolar o la depresión mayor que conocemos está en el segundo lugar de las enfermedades que generan una gran carga de enfermedad y que disminuye la funcionalidad en las personas, ¿no? Generando discapacidad, ¿no? Determinando 7,5 años perdidos por cada 1.000 habitantes, ¿no? Sobre todo con la discapacidad. Pero vemos distintos problemas que pueden estar influyendo en estas cifras, como por ejemplo, cuál es la brecha, el tratamiento en problemas de salud mental. Y cuando hablamos de brecha, hablamos de ese espacio en el que una persona es identificada oportunamente con un problema de salud mental y que hasta que adquiere un tratamiento o un abordaje especializado. En este caso tenemos que la depresión ocupa un tercer lugar en América Latina y el Caribe, siendo un 73,9% de brecha para que éste tenga un tratamiento oportuno cuando se identifica. Y vemos que en nuestro país, bueno, estas cifras son del 2017, vemos que la depresión ocupa también un segundo puesto, siendo el 85,9% de brecha, y que los factores que influyen en estas cifras pueden deberse a que hay una escasa disponibilidad de servicios de salud mental en las redes de servicios y de los hospitales. También que los recursos humanos en salud mental son insuficientes y muchas veces están centralizados a las grandes ciudades o a la capital. También sabemos que hay una búsqueda tardía de tratamiento por parte de la población cuando estos presentan problemas de salud mental. Y esto puede deberse al estigma que aún se conserva en la sociedad y que hace que las personas, o por vergüenza o por el miedo a la crítica, sean tratados como personas que no se valen por sus propios medios debido a tener condiciones de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad los trastornos más frecuentes en la población y que puede alcanzar a distintos grupos poblacionales. Y también tenemos que, bueno, hasta hace algunos años no había una inversión suficiente en salud mental en la población, pero que hoy por hoy se están observando cambios desde que la reforma de salud mental se ha tornado en una visión mucho más comunitaria y que la distribución de la inversión está siendo mucho más, está ocupando un lugar mucho más importante a nivel de comunidad en distintas partes de nuestro país. Es por eso que no es raro encontrar cada vez más centros de salud mental comunitarios que se inauguran mes tras mes en los lugares mucho más alejados de nuestro país. Bueno, tenemos también acá en esta imagen la situación de salud mental en el mundo y tenemos que la depresión ocupa entre un 3,35% de los problemas de salud mental que más presentan discapacidad. Tan solo en un segundo y tercer lugar teniendo a los trastornos de ansiedad y también trastornos dolorosos, trastornos neurocognitivos y así, etcétera, como vemos en esta imagen. Así también, como una muestra no tan lejana y sin ir tampoco ser muy complejos al mostrar esto, de cómo las condiciones psicosociales, como las grandes catástrofes y situaciones que generan incertidumbre en nuestro país y en el mundo, ocupan un lugar importante como un generador de depresión. Entonces, tenemos acá en esta imagen cómo es que durante el periodo de pandemia por el COVID-19 se incrementó
se incrementaron los casos de depresión a comparación de otros momentos como antes de la pandemia del COVID-19. Vemos acá que está marcado de azul cómo es que los casos eran menos prevalentes por cada 100.000 habitantes y que cada vez, a medida que pasa el tiempo y hay una mayor exposición a la pandemia, es que se mantenían estos valores. Pero que ahora, bueno, los casos están reduciéndose debido a que también está mucho mejor controlado todo el efecto de la pandemia. Y vemos acá también cómo es la distribución en todo el mundo de la prevalencia de la depresión luego de haber estado expuestos a la pandemia, ¿no? Y esta es una imagen de 204 países en los territorios en el 2020. Y vemos que nuestro país pues tenía una prevalencia, un 38.7% de depresión, a diferencia de otros países. Entonces, vamos un poco más allá, ya saliéndonos de la parte de la epidemiología, hablar un poco acerca de a qué se debe la depresión. Cuando hablamos en salud mental, como ya les había mencionado, hablamos de diferentes factores que pueden influenciar dificultades en cuanto al bienestar, al ritmo de vida y que estos influyen en la salud mental directamente. En la depresión hay muchos factores que pueden desencadenarlo, como por ejemplo problemas de pareja, problemas familiares, la pérdida de los seres queridos, como en la época de pandemia, problemas económicos, experiencias de abuso y de violencia, cambios contextuales, ¿no? Es decir, cambios en la adaptación. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de factores que pueden hacer mucho más propenso o generar mucha mayor sensibilidad a la población para que puedan aparecer todas las características clínicas que ya hemos mencionado de la depresión, como por ejemplo el haber tenido antecedentes personales de episodios depresivos en el pasado. También una historia familiar de trastornos depresivos, ¿no? Esto se observa mucho en madres, bueno, en hijos de madres que han presentado depresión y que debido a la depresión ha habido un menor apego o han habido episodios de violencia, de mucha irritabilidad y de situaciones que ponen en riesgo la salud mental de los hijos. También tenemos como factor de riesgo antecedentes de intentos suicidas, ¿no? Personales y también en la familia. El ser mujer, ¿no? Más que todo a nivel biológico y a nivel porque hay situaciones vitales en el que muchos estudios refieren de que hay en periodos vitales como lo que es el posparto y también en etapas premenstruales, ha sido un factor de riesgo para presentar episodios, no solamente en el momento en el que aparecen estos episodios, sino también en diferentes etapas de la vida. Si es que aparece en ese momento, hay un mayor riesgo de seguir presentando depresión a lo largo de la vida. Igual también las comorbilidades médicas, ¿no? Comorbilidades médicas como que impliquen complicaciones a nivel del funcionamiento de la persona, en la movilización, cuando hay secuelas a nivel neurológico, por el mismo hecho de estar frustrado quizás, o porque haya una necesidad de que haya una hospitalización y que haya un aislamiento del núcleo familiar, o porque la persona hospitalizada deja de hacer sus actividades cotidianas. Entonces, esto puede también ser un factor de riesgo para depresión. Igual también la ausencia del apoyo social, ¿no? Las personas que no tienen un soporte social inmediato pueden estar más propensas a desarrollar depresión. Asimismo, los acontecimientos vitales estresantes, como el fallecimiento de un ser querido, el haber recibido una noticia, como por ejemplo una enfermedad grave o una enfermedad crónica, ¿no? Estas son situaciones que afectan gravemente la estabilidad emocional. Y también el consumo de alcohol
o de otras sustancias de abuso, sobre todo el alcohol, porque es una sustancia que hace mucha, que genera mucha, eh, que afecta el estado emocional por la desinhibición que biológicamente genera en el sistema nervioso. Bien, en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el periodo de pandemia, el equipo de salud mental tuvo una labor importante en el manejo del trastorno depresivo, así como también diferentes condiciones de salud mental en los pacientes hospitalizados. Y acá en esta imagen vemos como de un total del 100%, el 10.40% presentaron depresión. Así también aquellos que estaban hospitalizados por COVID-19. Así también en aquellos que fueron atendidos por depresión, ¿no? En el 2021 fueron de un 100% el 3.9%, ¿no? Entonces, vemos estas diferencias debido a que en el 2020 había una mayor incertidumbre y un mayor impacto de la pandemia, a diferencia de los meses o los años posteriores. Obviamente, hoy por hoy han disminuido tremendamente los casos de COVID-19 y los problemas de salud mental en estos pacientes no se identifican como lo eran antes, ¿no? Pero igual, aún así, quedan en la consulta ambulatoria los casos que han quedado como secuelas y que hoy por hoy pues sigue cronificándose y se ve aún la depresión en aquellos que ya no tienen el COVID-19, pero que sí han pasado por toda esta experiencia psicosocial de haber perdido seres queridos y haber estado hospitalizados y haber tenido una evolución bastante tórpida en su momento. Entonces acá pues podemos ver, ¿no?, cómo el trastorno depresivo recurrente, el trastorno depresivo leve, pues ocupó un lugar importante como parte de las causas de atención por necesidad de intervención psicológica en el 2020 al 2021. Bien. Entonces, les he estado mencionando también acerca del síndrome post-COVID. Y esto se ve con mucha mayor frecuencia en aquellos que tienen la mayoría de edad, porque fueron ellos quienes más se perjudicaron por los efectos del COVID. Y aparece en un 30.8% en aquellos mayores de 75 años, sobre todo en mujeres. En aquellos también que tenían una psicopatología psiquiátrica como antecedente y que desarrollaron durante la hospitalización problemas de ansiedad y de depresión. Así también la inflamación sistémica que por la misma exposición a COVID, no solamente afecta a distintas partes de nuestro cuerpo, como a nivel gastroenterológico, cardíaco, muscular, etcétera, sino también a nivel nervioso, sobre todo en la salud mental. Y puede ser una cuota biológica que le da el haber estado expuesto a COVID para poder desarrollar depresión moderada y severa. Bien, cuando hablamos de la neurobiología de la depresión, no quiero meterme en muchos términos confusos en el que la depresión se podría generar desde el punto de vista biológico, pero lo que básicamente en esta imagen quiero mostrarles es que hay distintas áreas cerebrales, sobre todo diferentes redes neuronales, que trabajan a distintos niveles, a nivel de la corteza cerebral, a nivel de zonas subcorticales, es decir, zonas internas, y que tienen interacción con las zonas encargadas del procesamiento de las emociones, como la amígdala, el núcleo accumbens y la corteza orbital o ventrolateral, corteza prefrontal ventrolateral. ¿No? Entonces, estas son áreas que mantienen una interacción constante con zonas corticales para el procesamiento de las emociones. Entonces, cuando esto se ve alterado, hay una dificultad en la liberación de sustancias y de regulación de situaciones estresantes que promueven la aparición de síntomas depresivos. Asimismo, en esta imagen de la derecha,
Es el modelo de la vulnerabilidad al estrés de la depresión. Es decir, que mientras hay una mayor vulnerabilidad, hay una mayor propensión a desarrollar síntomas depresivos. Y cuando hablamos del estrés, hablamos de estas situaciones psicosociales que ya les he ido mencionando y que a manera acumulativa pueden ser un factor de riesgo para desencadenar depresión, ¿no? Y vemos aquí también en la teoría unificada de la depresión, vemos cómo la genética o los factores biológicos y el ambiente interactúan para que a nivel neurobiológico, a nivel de redes neuronales y la liberación de sustancias en distintas áreas del cerebro, sobre todo en aquella que regula las emociones, haya una dificultad en la regulación emocional y generando el fenotipo clínico que conocemos de la persona con depresión, es decir, las características clínicas de aquellos que sufren depresión. Ok, y acá vemos también una explicación de cómo el COVID, ¿no? El virus, produce una respuesta inflamatoria y cómo a partir de ahí también va de la mano con la respuesta, con la teoría inflamatoria de la depresión, en el que se refiere de que a nivel sistémico hay liberación de ciertas sustancias y químicos que promueven, o mejor dicho, que influyen en una desregulación del eje hipotálamo adrenal, es decir, a nivel hormonal y también de la regulación inflamatoria que explica cómo estos son los ocasionantes de los síntomas depresivos. Y no solamente por la propensión al estrés y los factores ambientales, sino porque también a nivel biológico hay una mayor predisposición. Bien. ¿Cómo se muestra la depresión entonces? ¿Cómo luce una persona deprimida? Hemos mencionado que la depresión es un trastorno del estado afectivo. Sin embargo, también afecta a distintas áreas mentales, no solamente el afecto. Y bueno, vamos a ver uno por uno. Cuando hablamos del afecto es que se refiere a que la persona con depresión se muestra con decaimiento del estado del ánimo, hay pérdida de la energía, deja de sentir el gusto por las cosas y hacer las cosas que comúnmente le agradaban. Es decir, que la vida de la persona comienza a tener un cambio y las cosas que disfrutaba ya no lo hacen ahora. En cuanto a nivel de pensamiento, tenemos que la manera de pensar se vuelve catastrófica. Se autopercibe la persona como incapaz de hacer cosas, se vuelve pesimista y preocupada. A nivel cognitivo también tenemos que hay desconcentración, la persona está como perdida, nublada, no se puede, no puede concentrarse bien y hay una falta de retención de la memoria a corto plazo. A nivel biológico hay dificultades para conciliar y de mantener el sueño. Y también disminuye el apetito y hay estreñimiento o en algunos casos también hay una mayor motilidad intestinal y hay también diarreas. Es decir, que también el estado mental influye en síntomas físicos que son bastante desagradables. Y todo esto que he mencionado puede generar dificultades al momento de realizar las actividades como el trabajo, los estudios o el relacionarse socialmente. Y es ahí entonces cuando la depresión ya se torna un trastorno, genera disfuncionalidad y afecta gravemente la vida de la persona. Acá, bueno, tenemos la depresión. La depresión tiene criterios diagnósticos que se ubican en el DSM-5, que es el manual diagnóstico de criterios clínicos de la Asociación Psiquiátrica Americana y que es un manual que es apto para todo el mundo y que en este manual se tratan de estandarizar los criterios para diagnosticarlo, ¿no? Simplemente se los dejo ahí para que puedan ver de que para mantener un mismo lenguaje entre los profesionales en todo el mundo se generan estos criterios diagnósticos en el que todos pueden estar aptos para poder manejarlo e identificarlo oportunamente desde los distintos lugares clínicos en el que los profesionales laboran. Bien, entonces, ya conociendo todo esto de la depresión, ¿qué complicaciones puede tener la depresión que no es tratada y que se deja pasar? Puede haber conducta agresiva, sobre todo por la
irritabilidad, por la frustración y la intolerancia que puede haber al pasar por estas complicaciones afectivas. Puede haber también cronicidad y también conducta suicida, ¿no? O sea, la depresión que no es tratada puede hacer de que en algún momento pueda pasar por sí sola, pero no necesariamente llevando un tratamiento especializado. Pero se corre el riesgo de que esta cronicidad pueda ser un factor acumulativo en el tiempo que puede desencadenarse en otras complicaciones peores como la conducta suicida. Tenemos el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de un diagnóstico diferencial son de situaciones clínicas o de condiciones diferentes o condiciones incluso como la tristeza normal que puede diferenciarse del diagnóstico de depresión y que puede generar un poco de confusión al inicio cuando se quiere diagnosticar. Tenemos entonces que la tristeza normal se diferencia de la depresión. Porque la tristeza normal es un estado reactivo frente a situaciones estresantes o situaciones inesperadas en la vida de una persona, y la tristeza es parte de la vida. Pero en el caso de la depresión, pues ya sabemos que hay una disfuncionalidad y que afecta con mayor intensidad el estado emocional de las personas. También los otros diagnósticos diferenciales tenemos a los trastornos adaptativos con ánimo deprimido, también el duelo no complicado, los trastornos de ansiedad también, los síntomas médicos inexplicables, ¿no? Como depresiones enmascaradas en aquellos que no tienen una facilidad de poder describir sus propios síntomas. La esquizofrenia, la demencia y también patologías somáticas que como parte del cuadro clínico tienen también síntomas depresivos como la enfermedad de Parkinson, los accidentes cerebrovasculares y la epilepsia del lóbulo temporal derecho. También hay muchos estudios que refieren que la depresión y los trastornos de ansiedad están muy asociados a complicaciones médicas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, ¿no? Como enfermedad coronaria o hipertensión arterial. Sobre todo en adultos mayores tienen estos antecedentes, ¿no? De depresión y también de estas complicaciones crónicas. También la diabetes mellitus se asocia a depresión, así también como el síndrome metabólico, ¿no? Con la obesidad o el sobrepeso, una mala alimentación, ¿no? Alteración metabólica de hipercolesterolemia, hiperlipidemia, ¿no? Que puede esto estar asociado también a depresión. Vemos que el curso y el pronóstico de la depresión, en esta sección vemos de que la depresión puede aparecer a cualquier edad y su curso suele ser fásico o crónico, es decir, que puede ser episódico, ¿no? Por fases, por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y que esto puede ser influenciado por factores que en su momento pues generan esta disfuncionalidad en la persona. También vemos que la depresión puede también traer consigo frecuentes recurrencias. Sobre todo en el 50% de quienes tuvieron un episodio tendrán otro en los siguientes 5 años. En aquellos que no tienen un tratamiento, los síntomas se van a prolongar en 6 a 12 meses. Y las mayores recaídas se producen, ¿no? Se producen en aquellos que tienen, o sea, se va a presentar, mejor dicho, mayores recaídas en aquellos que tienen un riesgo de próximas recaídas en aquellos que durante el haber pasado por un episodio de depresión durante 20 años pueden llegar a tener 5 a 6 recaídas si es que la depresión no ha sido tratada. ¿Cómo se diagnostica la depresión? Se diagnostica principalmente por una entrevista clínica, ¿sí? A través de una entrevista psiquiátrica, entrevista también psicológica, se puede identificar oportunamente. También la ayuda diagnóstica como el de pruebas psicométricas puede darle algún peso al diagnóstico de depresión, sin embargo no es necesario. En salud mental principalmente el diagnóstico es clínico. ¿Quién lo diagnostica?
lo diagnostican los médicos en general, ¿no? Porque es un problema que ya pasa a ser ya un problema de salud pública y que es importante que los médicos generales o en los centros psiquiatras y los psicólogos que lo pueden hacer. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Cuando hablamos del tratamiento, hablamos de medicación y también de psicoterapia. ¿Sí? El tratamiento para la depresión, por excelencia, y como lo dicen muchos estudios, debe ser integral, porque esto va a disminuir el riesgo de recaídas. Entonces, hablamos de los inhibidores de la recaptación de serotonina, como muchos medicamentos que seguramente conocen y manejan, que es fluoxetina, citalopram, sertralina, paroxetina, que son medicamentos que utilizamos muy frecuentemente. Pero también contamos con otros tipos de medicamentos como antidepresivos duales, como la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina, entre otros, que dentro de nuestro amplio bagaje de medicamentos. Sin embargo, la psicoterapia va a ayudar a brindar herramientas que le van a permitir a la persona poder tener una mejor calidad de vida, una mejor respuesta a la adversidad. Y en ese sentido, tenemos a diferentes terapias como la terapia cognitivo-conductual, que es la que más ampliamente está estudiada y se ha visto muy buenos resultados para la depresión. También terapias contextuales que hoy por hoy están apareciendo cada vez más y que se están estudiando, como la terapia de aceptación y compromiso, también la terapia de activación conductual y también la terapia interpersonal. Estas son las 4 terapias que en estudios grandes se ha visto que tienen mayor efectividad para la depresión. Pero también otras opciones psicosociales como el ejercicio físico, la meditación, el yoga, el mindfulness son muy importantes para poder disminuir el riesgo de recaídas, agregándose a estos otros tratamientos ya mencionados. Bien. Para terminar, ¿qué consideraciones debemos tener acerca de la depresión? En primer lugar, que la depresión puede presentarse en distintos niveles. ¿Sí? Puede ser depresión leve, moderada y grave. Y en las guías internacionales, la depresión leve puede tratarse con psicoterapia. Sin embargo, la moderada y la grave necesita de un tratamiento integral, ¿sí? Tanto con medicación como psicoterapia. El uso de los antidepresivos debe ser, sí, estrictamente recetado y supervisado por los médicos psiquiatras. Muchas veces hay pacientes que, debido a su estado emocional, tienen una gran desesperación y acuden a las farmacias y son recetados con medicamentos que no han sido avalados por una evaluación psiquiátrica previa. Entonces, el uso de antidepresivos sin haber tenido un criterio médico previo puede generar mayor aversión porque aparecen síntomas adversos que puede aparecer en aquellos que no ameritan un tratamiento o un medicamento determinado. Y también se corre el riesgo de que haya una pobre adherencia al tratamiento cuando sí se requiere en su momento. Otro aspecto también es que el uso de antidepresivos no genera dependencia o adicción, pero sí su uso inapropiado puede producir efectos secundarios desagradables, a diferencia de aquello que queremos lograr en un paciente de gravedad, que necesitaría un tratamiento que sea pues, avalado por un psiquiatra que evalúe el caso. ¿Sí? Entonces, creo que estos aspectos son muy necesarios a tomarlos en cuenta para que lo podamos poner en práctica en nuestras actividades cotidianas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muy agradecido, doctor Glauco, por esta ponencia, un tema muy importante que lo estamos viviendo en el día a día, nos está pasando factura esta situación de la
el COVID-19, en el cual hemos visto que se han incrementado una serie de cuadros de depresión, de ansiedad, de trastornos bipolares y tantos problemas de salud mental. Invitamos a los participantes a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y de la misma manera utilizar el mecanismo del chat del Zoom para poder realizar las dudas, preguntas y o inquietudes. Doctor, nos solicitan el poder enviarles el PPT de esta presentación. Ujú. ¿Es Ok, factible? no habría problema. Si quieren, me pueden escribir a estos correos para poder solicitarlo. Yo con todo gusto se los podría compartir, no hay ningún problema. Ya, doctor, nos preguntan con respecto a cuáles son los signos de inicio de estas manifestaciones de depresión en adolescentes. Ok, bueno, como les había mencionado, la depresión en adolescente, bueno, la depresión en general, pues se caracteriza porque hay un cambio en el estado afectivo. Un cambio en el estado afectivo que finalmente cuando progresa termina alterando el funcionamiento de la persona. Sin embargo, en adolescentes también es frecuente ver que haya depresión porque los adolescentes de por sí en la etapa en la que viven están expuestos a diferentes contextos, sea familiares, sea escolares, sea en la integración a un nuevo grupo de amigos o el adaptarse a una nueva, a un nuevo colegio o involucrarse en nuevas actividades físicas, actividades productivas, el deseo de encajar en un grupo social. Hay una serie de cosas que hace que el adolescente esté mucho más propenso a ello. Entonces, lo que se ha visto en adolescentes es de que el aislamiento, ¿no? El consumo de drogas, las dificultades en la comunicación, la agresividad, ¿no? Todos estos aspectos pueden ser indicadores de que existe algo dentro del adolescente que no está bien y que necesita una mayor atención para poder identificar cambios a nivel emocional que requieran pues, de un abordaje inmediato, ¿no? También aparecen, pues, con comportamientos suicidas, ¿no? Pensamientos suicidas, o pensamientos no necesariamente suicidas, pero sí de querer descansar, o están cansados todo el tiempo, baja energía, están todo el tiempo en su habitación. Todos estos pueden ser indicadores de que algo a nivel afectivo está pasando con el adolescente y que necesita, pues, de un tratamiento oportuno. Doctor, nos preguntan a cómo se está realizando el abordaje de este tema de salud mental, de los problemas de salud mental en el personal de salud. En el personal de salud, bueno, este tema se está abordando desde el punto de vista psicoeducativo, desde el punto de vista también de la prevención, para el personal médico y no médico, o mejor dicho, el personal médico no especialista en salud mental y también el personal no médico, que también es parte del funcionamiento de un hospital y que, bueno, a nivel psicoeducativo, a nivel de prevención, es importante de poder transmitirlo y también para que les sirva a ellos, al propio personal de poder identificar estos aspectos en ellos mismos si se requiere de una intervención mayor a nivel de un tratamiento o un abordaje. Para eso también está la unidad de salud mental a disposición de los propios trabajadores, ¿no? Pero creo que charlas y encuentros en donde se puedan intercambiar este tipo de experiencias y de información son muy nutritivos para poder capacitar y sensibilizar a los propios trabajadores acerca de la depresión. Doctor, nos preguntan con respecto a los casos en los cuales son pacientes menores de edad que tienen deficiencia de vitamina B12, además tienen depresión y son reticentes a recibir el tratamiento y presentan activa agresividad. Bueno, parece que este es un caso específico, pero no entiendo muy bien la pregunta, pero
Pero bueno, en este caso, el tratamiento de la depresión muchas veces también va a requerir de no solamente el tratamiento integral dentro del propio rubro de salud mental, es decir, psiquiatría con psicología, sino también el apoyo de otras especialidades, ¿no? Porque también es necesario que cuando un psiquiatra evalúa un caso de depresión o de cualquier trastorno psiquiátrico, es necesario evaluar también la parte médica, la parte física, y si es que hay deficiencias o hay otras complicaciones médicas, abordarlo en conjunto con las otras especialidades, porque también hay una conexión muy, muy cercana de los problemas médicos con los problemas psiquiátricos. Y si es que uno no está balanceado o regulado, puede influenciar negativamente en la parte mental y física, ¿no? Y viceversa. Entonces creo que puede trabajarse en conjunto en estos casos. Doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para el abordaje y la identificación de estos problemas de depresión en la población en general? Mm, Yo creo que mientras más tengamos estos espacios de poder transmitir estos temas desde el punto de vista, bueno, no tanto técnico, sino también del reconocimiento oportuno, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje en el que todos podamos sentirnos identificados, es la manera de cómo comunicar responsablemente a los demás, ¿no? Entonces creo que estos espacios nos brinda esa oportunidad de poder intercambiar ideas, y si es que estos espacios se pueden transmitir al público en general desde los hospitales o desde las redes sociales, podría ser diferente la cosa y no se tendría tanto estigma o cuidado en hablar acerca de estos temas tan frecuentes como lo vemos en la presentación. Hay muchas personas que pasan por problemas de depresión y estos temas no deben ser eh, tomados como algo que no ameritaría transmitirse a la población. Entonces, mi recomendación es siempre tratar de promover estos espacios de charla para que los demás, la población general, pueda sensibilizarse y así reducir el estigma que se tiene en salud mental acerca de estos temas. Muy agradecido, doctor, por haber aceptado esta invitación a tratar un tema tan delicado y de tanto realce en estos momentos a nivel nacional e internacional. Doctor, reciba el agradecimiento y los saludos de el director general de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Guillermo Huatuco Collantes, del director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina, Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Felipe Peralta Quispe, de la directora de la red de salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigo Bernales, de la directora ejecutiva de Infosalud, la magíster Edith Besabé Mariona Valer, del decano del Consejo Regional 22 Apurímac del Colegio Médico del Perú, el doctor José Luis Osorio Ticona, y del director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, quienes, y de todo el equipo de Telesalud, quienes le felicitan por el tema tratado el día de hoy. Muchas gracias también por la oportunidad. Muy agradecido con todos los participantes por seguirnos en el día a día. Muy agradecido a usted, doctor Glauco, por haber aceptado esta invitación para tocar este tema de relevancia. Nos estaremos viendo con los participantes el día de mañana con temas que se les estará pasando por los respectivos grupos de WhatsApp. Muy agradecido, doctor Glauco, muy agradecido a nuestros participantes que nos siguen día a día con los diferentes temas, con los diferentes temas, los mismos que son tratados, los mismos que son tratados en este canal. Muy agradecido, doctor, muchas gracias, muy buenas tardes con todos los participantes. Los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y nos estaremos viendo el día de mañana con nuevos temas
con nuevos